el análisis horizontal y vertical que hacemos el balance del estado de resultado, ¿verdad? En términos simples, vos podés estar ganando más, pero yo estoy ganando más que el año pasado, un punto de referencia, o estoy ganando más que los últimos 3 años. La pregunta es, ¿con el mismo nivel de riesgo o estás ganando más asumiendo un mayor nivel de riesgo y con menores niveles de eficiencia operativa? Bienvenido y bienvenida a este nuevo espacio que se llama Terapia Organizacional, este espacio presentado por Okara, que es la empresa que fundamos con Sebastián Silva Chávez, mi hermano, que está acá en la mesa hace algunos 10 años, con el propósito de acompañar a personas y a organizaciones, sobre todo a empresas en sus desafíos evolutivos, para conseguir resultados sostenibles. En este espacio vamos a estar compartiendo nuestro aprendizaje desde un lugar privilegiado de acompañar a tantas empresas y organizaciones de distintos rubros en sus desafíos adaptativos, en poder profesionalizarse, muchas empresas familiares a las que estamos acompañando en el día a día. Así que van a transitar por este espacio colegas nuestros de distintas especialidades, vamos a ir abordando distintos temas y también clientes con los que vamos a hablar de estudios de casos e invitados especiales. Así que bienvenidos y acompáñennos. Hoy vamos a estar compartiendo con Sebastián y con Pedro. Así que bienvenidos, Sebastián Silva. Gracias, Andrés, un gusto estar acá y bueno, de arrancar este espacio para compartir un poco todo nuestro aprendizaje de todos estos años trabajando con empresas. Muy contento de compartir acá con Pedro y contigo y vamos a ver qué sale en el primer capítulo. Para que conozcan el perfil de Sebastián, Sebastián, bueno, estudió negocio en Estados Unidos, también marketing y se especializó en nuevos modelos organizacionales, así que tiene mucha experiencia trabajando en sistemas bastante novedosos y de vanguardia como Holacracia, entre otros espacios, rediseñando organizaciones del futuro. Así que Sebastián va a estar compartiendo mucho de su experiencia en esa línea. Y por otro lado, el querido y gran Pedro Servín. Bienvenido, Pedro Servín, a esta mesa. Muchas gracias, Andrés, por la invitación, por la oportunidad de compartir este espacio contigo, con Seba. Como te había comentado ya también en varias oportunidades, en varios espacios, para mí un verdadero privilegio acompañar este proceso evolutivo de crecimiento también de Okara a lo largo de estos 4 años que tengo la oportunidad de poder acompañar de cerca también a las empresas a las cuales vamos asesorando en este proceso. Gracias, Pedro. Bueno, y el perfil de Pedro, finanza, pero yo creo que es mucho más allá de finanzas, un profesional que tiene mucha experiencia local e internacional, trabajó en mercados grandes, complejos, desafiantes como Perú, México, trabajó en el sistema bancario, trabajó también en empresas locales, gerenció empresas, es director de empresas y accionista también de otras. Así que esta experiencia justamente tiene que ver con la riqueza que Okara trata de poner al servicio de los clientes, de nuestros aliados, de trabajar con personas que tenemos experiencia liderando empresas y organizaciones de distinto tipo, no solamente quedarnos en un marco teórico. Entonces, poco lo que tratamos de hacer acá es partir de la experiencia concreta, más allá de la teoría, que siempre es valiosa. Así que vamos a estar en esa línea compartiendo. Y bueno, como este espacio se llama terapia organizacional, toda terapia inicia, como sabemos, con un buen diagnóstico. Así que eh, vamos a poner un poco de esta pregunta sobre la mesa, a ver qué es lo que necesitamos observar para entender qué está pasando en una empresa, en una organización, cuál es la mirada apropiada para entender eso y a partir de ahí, bueno, cómo podemos intervenir, ¿verdad? Sé, Pedro. No, yo lo que sí quiero decir es que lo que más pude ir captando, digamos, a lo largo de este proceso es que aparte de mirar los números y, bueno, todas las metodologías de análisis que seguramente vamos a estar compartiendo con más detalle, es un tema muy interesante cuando uno va a la organización, tipo la primera impresión, ¿verdad? Y hoy comentaba justamente un caso, Andrés recordará, donde decía, bueno, hice una presentación, estaban todos los ratios, los números, el análisis, pero en una sola pregunta. Entonces ahí te queda la duda, o entendieron todo o no entendieron, que también es parte de nuestra idiosincrasia muchas veces, no sé, como tener cierto cuidado para preguntar, eh, pero ese es uno de los temas que yo ahora estoy incorporando también a título personal, digamos, en el análisis. Bueno, ¿cuál es el entorno de esa empresa desde el punto de vista de la gente? Antes de entrar, digamos, al análisis frío de los números, ¿verdad? Sí, tratar de ver a la organización como un todo, ¿verdad? Por un lado, siempre decimos dato mata relato, por eso es importante el poder analizar información concreta, medible, objetiva,
pero por otro lado hay un clima, un ambiente, una cultura, una aproximación y un proceso de toma de decisiones que es el que genera finalmente esos resultados, ¿verdad? Así que Pedro, en términos de lo que implica esta dimensión de analizar los ratios financieros, ¿con qué te estás encontrando? ¿Las empresas tienen claro sus números, ven sus números, tienen las herramientas apropiadas? En realidad estamos encontrando todo un poco. Y creo que con Seba hemos compartido casos, contigo Andrés también, y en general con todo el equipo de Ocara, ¿verdad? Uno de los temas que, digamos, uno de los síntomas que aparece con mayor frecuencia es el manejo de la liquidez. Y que para nosotros la liquidez, arrancamos nuestro análisis siempre con todo lo que es el análisis de la liquidez, pero es básicamente la sangre de la empresa, ¿verdad? Está clarísimo que, y esto decía por ahí, no sé, a veces digo un anterior jefe, un anterior consultor, no sé, pero es como que las empresas no quiebran por resultados, quiebran por liquidez. Y uno se empieza a dar cuenta de eso cuando empieza a analizar números que muchas veces vos encontrás empresas tremendamente solventes, pero no hicieron un manejo adecuado de su liquidez. Culturalmente, ¿qué sucede muchas veces? Esta falta de separación de lo que es el presupuesto familiar del presupuesto de la empresa. Y la falta de planificación. Entonces, esto lo que hace muchas veces es que empresas que vos analizás sus ratios de solvencia, muy buenas, pero tienen problemas de liquidez. Y muchas veces por una cuestión de disciplina, no necesariamente por una cuestión del modelo de negocio propiamente dicho. Además de los ratios de liquidez, ¿cuáles son otros ratios que Lo de observamos? solvencia, Ajá, lo de solvencia, solvencia. sí. En realidad el tema de los ratios, y hacemos mucho de esto, Seba, vos recordarás que usamos mucho la comparación del análisis de sangre, ¿verdad? Nosotros utilizamos los cuatro métodos, o sea, no los cuatro métodos, el método determinista, que básicamente analiza ratios financieros. Y esto lo separamos en cuatro grupos. Los de liquidez, los de solvencia, esto lo analizamos bastante, digamos, en conjunto. Los de eficiencia operativa o de gestión, que tienen ratio financiero y tienen ratios que son operativos. Ahí me voy a detener un ejemplo que usamos siempre, ¿verdad? ¿Cuánto estás vendiendo en función a la cantidad de funcionarios que tenés? Una simple operación matemática, aritmética, te da una división y te da un ratio de eficiencia. Entonces, a veces cuando me preguntan y me dicen, estamos metiendo más gente, pero no sé si somos más eficientes. No necesariamente tu grupo de rentabilidad, que es otro de los grupos de ratio que analizamos, te va a determinar eso. Puede estar ganando más, pero puede estar ganando más siendo menos eficiente. Entonces ahí es donde con estos cuatro grupos, el de liquidez, el de solvencia patrimonial, el de gestión y el de rentabilidad, lo que hacemos es analizarlo en su conjunto, porque analizarlo por separado te da una lectura a veces sesgada, no te da una lectura completa. Lo que hacemos es analizarlo en su conjunto, y esto, y vos lo vas a hablar seguramente más en detalle, lo que hacemos es que con el ciclo de vida en las organizaciones, que es tu, digamos, el punto de análisis más fuerte que suele hacer en las empresas, lo que tratamos de encontrarle un nexo con la situación financiera de la empresa. Tiene que haber consistencia, ¿verdad? Los números también reflejan la etapa en la que se encuentra la empresa y vamos a referirnos en breve a eso. Pero sí, tal vez decir desde nuestra experiencia que es común encontrarnos con empresas incluso ya de gran porte para nuestro mercado que no tienen mucha idea de dónde están parados en términos de sus números, ¿verdad? Algunas empresas que todavía no ven su flujo de caja, no ven su estado de resultado. Pueden tener grandes niveles de facturación, inclusive. Así es. Correcto, correcto. Exceptuando seguramente la industria financiera, eh, y lo digo esto de mi experiencia de haber estado 20 años en el sector, que es una industria muy desarrollada, con muy buen nivel de profesionales, y exceptuando seguramente multinacionales. En general, lo que está mencionando Andrés, suscribo eso. Lo que encontramos son empresas que tal vez manejan su liquidez, pero de una manera empírica, no necesariamente con un nivel de análisis que te permita hacer proyecciones con relación a las inversiones que muchas veces una empresa tiene que hacer. Pero en general lo que vemos sí que ahí hay mucho por desarrollar, tengo muchas oportunidades ahí. Así es. Y es normal que en las etapas iniciales, incluso en la etapa de crecimiento, una empresa no tenga esto consolidado. Lo que es anormal es que ya cuando la empresa se complejiza, cuando el mercado se hace más complejo, más competitivo, que la empresa siga así, porque es muy difícil tomar decisiones y saber dónde uno está parado, ¿verdad? Pero en la etapa de emprendimiento, en la etapa de crecimiento, tal vez el indicador más importante es el de las ventas. Uno se entusiasma con el crecimiento, pero llega un punto en que esas ventas no necesariamente generan más ganancias. ¿Así, Pedro? Es así mismo, es así mismo. Y es lo que decíamos justamente, ¿verdad? Cómo
Nos gusta mucho a lo financiero el famoso y contable también, ¿verdad? El análisis horizontal y vertical que hacemos el balance del estado de resultados, ¿verdad? En términos simples, vos podés estar ganando más, porque nos sucede eso y hay veces que tenemos las reuniones con los empresarios y dicen, pero yo estoy ganando más que el año pasado, un punto de referencia, o estoy ganando más que los últimos 3 años. La pregunta es, ¿con el mismo nivel de riesgo o estás ganando más asumiendo un mayor nivel de riesgo y con menores niveles de eficiencia operativa? Entonces, hacer este análisis horizontal de la cifra, tomando como punto de referencia el año anterior o tomando como punto de referencia las ventas o el indicador que fuera, lo que te permite es justamente eso. Si estás avanzando en la dirección correcta, con los ratios de eficiencia que deberías tener, porque de lo contrario, lo que vas a quedar tal vez atrapado de una ineficiencia que lo que te va a llevar es probablemente en algunos casos a un mayor nivel de endeudamiento o a la necesidad de tener tal vez un mayor aporte de capital para compensar lo que el negocio no te está dando, digamos. Ujú. Bueno, como decimos, hacer una buena terapia exige un buen diagnóstico. Tal vez estamos un poco cansados en el mundo empresarial de los diagnósticos. A veces hay empresas sobrediagnosticadas, pero es importante esta etapa porque si no, no sabemos dónde intervenimos y no podemos entrar a hacer una operación si no tomamos conciencia de la situación. Y no todo pasa por los números, hay otras dimensiones que también son importantes, por ejemplo, entender las prácticas organizacionales y el sistema organizacional. ¿Qué puede contarnos sobre eso, Sebastián? Bueno, a ver, primero, en la fase de diagnóstico lo que hacemos es, tenemos muchas conversaciones, ¿sí? Em, bueno, y ahí es importante tener conversaciones grupales, pero también conversaciones individuales, porque a veces sale información ahí que no sale en cuando uno está con el grupo, ¿sí? Entonces, eh, tratamos de tener esos espacios. Y bueno, yo entro en la parte donde miramos las prácticas organizacionales. Y ahí revisamos generalmente 12 dimensiones, ¿sí? Voy a nombrar las 12 dimensiones y vamos a dar ejemplos también. Revisamos cómo la empresa define su propósito, cuál es la visión y la misión, pero sobre todo también cuál es el proceso que ellos utilizan para tomar esas definiciones, ¿sí? Analizamos también la autoridad y gobernanza, ¿sí? Cuáles son los espacios de toma de decisiones formales o informales en la empresa y cómo se establecen esos sistemas de gobernanza, ¿sí? También hablamos o revisamos la estructura organizacional, ¿sí? Qué tipo de organigrama utilizan, si tienen o no tienen un organigrama, cómo trabajan la estrategia, ¿sí? Si utilizan alguna herramienta o algún marco teórico para trabajar estrategia, quiénes participan en la estrategia, quiénes pueden o no participar de esa conversación, cómo es el ejercicio para llevar adelante después la planificación. También revisamos más allá del detalle del número, sino que quién construye eso en la organización, qué herramientas se utilizan, quiénes pueden ver o no pueden ver esa información. Dentro de la empresa analizamos también cómo se innova, quiénes tienen derecho a innovar dentro de la organización, el flujo de trabajo, cómo coordina la organización entre las distintas áreas de la organización, cómo se coordina el trabajo, cómo fluye el trabajo internamente. Cómo se reúnen, que es un factor también muy importante donde nosotros solemos intervenir mucho. Cuáles son los espacios de reuniones que tienen, cómo se manejan esas reuniones. Vemos también la información, qué información tiene disponible la empresa, qué sistemas utilizan para compartir información y quiénes pueden ver o no esa información dentro de la organización. Las relaciones, cómo se cultivan las relaciones más interpersonales dentro de la organización. Toda el área de gestión de talento donde revisamos o el desarrollo, que es cómo crecen o cómo se desarrollan las personas dentro de la organización, y vemos también sus prácticas de compensación, ¿sí? Entonces son esas 12 dimensiones que ponemos sobre la mesa y hacemos un mapeo junto con el cliente de cómo ellos trabajan cada una de estas dimensiones, ¿sí? Una vez que vos tenés mapeado eso, vos le ponemos también una mirada de evolución o mirada de madurez, ¿sí? Porque puede ser que yo me esté quedando atrás en la manera en que estoy llevando adelante una práctica, ¿sí? Y eso siempre tiene que estar conectado a
qué está pasando en el mercado, qué está pasando en la... Ejemplo, no sé, en compensaciones, no tengo una matriz salarial desarrollada, o no tengo políticas de compensación. Claro, se define el jefe quién gana cuánto y cada uno tiene un salario distinto, no hay un marco, por ejemplo. Si trabajan o no trabajan la estrategia, tienen una planificación estratégica, hacen ese ejercicio, no hacen ese ejercicio, sí, cómo son las reuniones cuando yo entro y veo las reuniones, están centradas en una persona nomás las reuniones, hablan todos, hablan unos cuantos nomás, ahí ponen información sobre la mesa cuando tienen una reunión. Cómo se coordina el trabajo, fluye a través de los procesos, tenemos bien elaborados los procesos para que fluya entre todas las áreas del trabajo, se manejan bien las cuestiones transversales. Y lo que pasa acá un poco es que muchas organizaciones, y es normal, ¿verdad? En la primera etapa hacen las cosas por hacer, porque finalmente lo que prima en la primera etapa es la conversación para la acción, ¿verdad? ¿Qué tenemos que lograr? ¿Qué tenemos que...? Pero llega un momento en donde la empresa se complejiza, crecemos, somos más, y no tenemos que conversar solamente sobre lo que hacemos, sino que tenemos que empezar a conversar sobre cómo hacemos lo que hacemos. Así mismo, que es un espacio que suele estar vacío y vemos muchas veces que esa conversación no está sobre la mesa, ¿sí? ¿Cuál va a ser qué herramienta vamos a aplicar para hacer estrategia? ¿Cómo estamos en nuestro presupuesto? ¿Hacemos porque sí nomás así el presupuesto porque fue lo que sucedió durante los años o hay una mirada o una estrategia por detrás de por qué trabajamos el presupuesto de esta manera? ¿Está conectado nuestro presupuesto a nuestra estrategia? ¿Sí? ¿Hace sentido tener un presupuesto muy centralizado cuando decimos que queremos mayor iniciativa de la gente o mayor participación de la gente? Entonces, uno va viendo ahí todo el sistema y esta herramienta lo que te da justamente es la mirada sistémica, ¿verdad? Y cómo se conectan estas distintas prácticas entre sí. Otro punto importante ahí es que hablamos ahí de los niveles de madurez o evolución de las empresas. Hay empresas que recién están empezando a desarrollar sus procesos, ¿sí? Y ese tipo de empresa necesita una cierta intervención para ese momento en el que se encuentra, ¿sí? Pero también nos encontramos con empresas que ya pasaron por la etapa en que tienen desarrolladas sus prácticas, tienen todo por escrito, certificación ISO, etcétera. Y muchas veces nos encontramos que eso también son clientes que buscan otro nivel ya de evolución, ¿sí? Que generalmente suele ser salirse de la burocracia, ¿sí? Cómo agilizamos el proceso. Eso quería mencionar, ¿verdad? Ojo con eso, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que no, queremos poner ISO, documentación. No hay que quedar atrapado en eso. O sea, eso es un medio, finalmente la certificación, la documentación es un medio para conseguir un fin. Muchas veces se confunde y eso es como que termina siendo el fin. Tenemos que trabajar para certificar y perdemos de vista cosas muy importantes como el negocio, cómo va el negocio, cómo está el mercado, ¿verdad? Entonces, yo creo mucho también en la especialización, ¿verdad? Cuando comentaba este tema Seba, lo de las primeras etapas de la empresa, es normal que el emprendedor también trate de hacer de administrador y de productor, ¿verdad? Yendo un poco a las vitaminas, Andrés, que vos podés explicar eso. Me gusta mucho el ejemplo porque realmente creo que refleja muy bien lo que pasa en las empresas en cuanto a perfiles. Llega un momento dado que te guste o no, tenés que tener un administrador financiero. Puede ser gerente administrativo, puede ser gerente administrativo financiero, que es una figura muy común en nuestro país, ¿verdad? Que tenga los dos roles. Y tiene un rol, te tiene que ordenar. Y tenés que saber que van a haber momentos donde te va a decir no tenemos presupuesto y vos estás pensando en la caja, pero hay plata en caja. Pero que haya plata en caja no significa que tengas presupuesto disponible. Entonces, fíjate cómo se confunde, ¿verdad? Entonces, ese rol organizador que no le gusta a los emprendedores, vamos a ser honestos, por eso es emprendedor, pues está acostumbrado a llevar adelante y por eso consiguen y obtienen y construyen muchas veces lo que los administradores no lo pueden hacer, ¿verdad? Pues son ópticas distintas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vos tenés que empezar a pensar fuertemente que tenés que tener un administrador que te ordene, que te ponga controles, eh, que te establezca un presupuesto y bueno, y de alguna u otra forma, el emprendedor, el dueño, siempre va a tener la última palabra. Pero siempre es bueno también una persona, digamos, que te ponga límite o que te recuerde que hay políticas o restricciones a lo que vos querés hacer, ¿verdad? Ahora, en este sentido, una definición que utilizamos es que una organización
es saludable en la medida que pueda alcanzar resultados de manera sostenible en el tiempo, no solamente en el corto plazo, ¿sí? Con criterios de control, con criterios de desarrollo de ordenamiento del sistema, con criterios de eficiencia, pero también con criterios de eficacia. ¿Qué significa la eficacia? El entrar a la cancha y meter goles. ¿De qué sirve jugar el partido ordenado, hacer buenos pases, si no van a meter 6 goles en contra, si vamos a perder el partido? Entonces, ese es el equilibrio que necesitan las organizaciones. Por un lado, la flexibilidad apropiada y por otro lado, también el orden apropiado para cada etapa del ciclo de vida. Así que vamos a hablar en relación a esto. Así que no siempre se trata de desarrollar más sistemas, a veces se trata de revisar los sistemas que están instalados, incluso de desburocratizar. Y sobre todo también conectando con, que creo que vas a comentar un poco más antes sobre eso, conectar eso con la cultura organizacional, ¿sí? Porque desde nuestra perspectiva, o sea, la cultura se construye, o sea, primero siempre hay que mirar el mercado y qué nos está pidiendo el mercado, ¿sí? Y el tipo de cultura organizacional que necesitamos para responder al mercado. Ahora, cuando nos piden muchas veces transformación cultural o cambio cultural, muchas veces están parados más en cambiar en el discurso y no en las prácticas organizacionales. Entonces, hacer ese análisis o ese diagnóstico muchas veces nos dice más sobre la cultura organizacional que hablando nomás con las personas. Otras veces creen que cambiar la cultura, de repente cambiar las oficinas, hacer un espacio abierto, pero en el fondo siguen prácticas culturales que son del pasado, totalmente obsoletas, ¿verdad? Y el ejemplo, ¿verdad? Queremos que nuestros gerentes sean más estratégicos o que piensen más en estrategias, se salgan de la operativa. Pero yo veo después que no hay un espacio o no participan o no tienen planificación estratégica o no se dan el tiempo para tener esa conversación, ¿sí? Así es. Entonces, sumándonos a los ratios financieros, ¿cómo podemos ver si estamos no fuera de rango? ¿Qué dice nuestro análisis de sangre, por llamarlo de alguna manera? Viendo esos datos duros, decimos la otra dimensión tiene que ver con el sistema organizacional. En estas 12 dimensiones hay muchas categorías y parámetros que se pueden utilizar. Esto nos sirve mucho a nosotros y ver si eso está en tensión o no, porque también es importante señalar que si estás metiendo goles de forma sostenible, estás logrando lo que estás logrando, cómo lo estás haciendo, sostener eso, no hace falta cambiar por cambiar, ¿verdad? El desafío de entender si mi práctica, si lo que yo estoy haciendo en cierta dimensión está en tensión. Así es. Y ahí está las entrevistas individuales, las conversaciones individuales nos hacen mirar las tensiones del sistema. No sé si quería comentar un poco sobre. Sí, bueno, y lo otro que quería añadir es la dimensión cultural, ¿verdad? Una organización no es una máquina, una organización es un sistema vivo. Si bien el paradigma mecanicista primó durante muchos años, eso se instala con la revolución industrial, de pensar que las organizaciones son como máquinas, de que las personas funcionan como máquinas. Hoy sabemos que las organizaciones son sistemas vivos. Por eso también es difícil transformarlas, ¿verdad? Porque una máquina, de alguna manera, no te pide clima laboral, no se resiste al cambio. Una máquina no interpreta cosas subjetivas. Una máquina es un objeto material en el que uno puede intervenir. Sin embargo, una organización como organismo vivo tiene cultura, tiene interacciones, la gente opera de forma impredecible, hay conflictos, hay sentimientos, sensaciones, creencias y un montón de elementos que también necesitamos considerar. Así que la otra capa que le ponemos la capa de la cultura. Y la cultura tiene que ver con desde dónde hacemos lo que hacemos. Y hoy por suerte podemos medir cultura. Hay herramientas como la que utilizamos, Culture-C, basada en la teoría de la dinámica espiral de Clark Graves, un psicólogo que estudió cómo evolucionan los patrones culturales en sistemas organizacionales y sociales. Utilizamos esta herramienta para entender qué hay detrás de todo esto, cómo ven la realidad los líderes, cuáles son los patrones culturales más aceptados, más rechazados por un sistema organizacional. Y lo que vemos es que las organizaciones se parecen mucho a los patrones culturales de quienes las lideran. Es decir, lo que pasa en el día a día es un reflejo de esa manera de ver de los líderes y los líderes no siempre son conscientes de eso. Así que buscamos también eh, entender si la organización está más centrada en patrones culturales colectivos, individuales. No es lo mismo una organización que se mueve con lógicas colectivas, a veces en empresas familiares, de pensar que tenemos que ir todos en una asamblea tomando decisiones por consenso, Con los núcleos familiares. o los núcleos familiares, que una organización que está mucho más centrada
en el logro material, en el éxito, en competir, ¿verdad? En perfiles más individualistas. Una organización como la que nos tocó esta mañana, Pedro, centrada en el orden, en estructuras tal vez más verticalistas. Así que lo que vemos una y otra vez es que al medir cultura, al evaluar la cultura, vemos que al final eso es lo que se termina viviendo en la sala de reuniones, en la manera de ver el presupuesto, en la manera de administrar la innovación, en la manera de tratarle a la gente, en la manera de ver el mercado. Y finalmente lo que se refleja en los números. O sea, hoy tenemos la metodología y tenemos, digamos, la herramienta para poder conectar de todo el mundo, ¿verdad? No están disociados. Una cosa es consecuencia de la otra finalmente, ¿verdad? Y creo que eso es lo más, por lo menos uno de los temas así centrales, Andrés, porque de mi perspectiva, siempre el análisis financiero, no, realmente yo no exploré y profundicé lo que es, digamos, todo lo que vos estás explicando, ¿verdad? Pero cuando vos empezás a ver eso en conjunto, yo creo que ahí está el valor agregado, ¿verdad? Y siempre decimos, y nos gusta comparar con el mundo médico, ¿verdad? Creo que además sirve como ejemplo, ¿verdad? Muchas veces ya tenemos, el consultor es el clínico de cabecera. Y muchas veces digo clínico porque me parece que hasta a veces tenés que tener una persona con perfil que maneje la psicología, inclusive muchas veces, porque a lo mejor un pequeño cambio de actitud o un comportamiento en el dueño, en el accionista, puede trabar una cantidad de cosas sin que esto implique necesariamente una gran inversión. Imagínense lo que le digo, ¿verdad? Entonces, de repente ese consultor, que es el clínico, lo que hace es aprovecha, digamos, a los diversos profesionales que forman parte del ecosistema de Okara y se apoya cada uno en su especialidad y podemos tener, digamos, una vista general de, digamos, de las patologías, ya que estamos en este ejemplo clínico, ¿verdad? De las patologías que pueda tener una empresa o sus principales líderes. Y a partir de esa visión holística, empezar a trabajar en soluciones que sean mucho más integrales. Ujú. Y la mirada integral lo que nos permite es ser más efectivos también en la manera de actuar, en la manera de intervenir, ¿verdad? Porque si no, vamos poniendo parches y nos vamos viendo toda esta interrelación que existe en un sistema organizacional que finalmente es un sistema complejo, ¿verdad? Entonces, este reflejo que nosotros le damos a nuestros clientes, a los líderes de las organizaciones, les permite tomar conciencia y una organización evoluciona cuando quienes lideran esa organización, acompañados muchas veces por personas externas, empiezan a conversar sobre su realidad, empiezan a poner como objeto de sus conversaciones todos estos temas, porque finalmente, ¿cómo se transforma una organización? A través de conversaciones que hay que tener. Conversamos sobre aquello que hay que cambiar, tratamos de generar condiciones para eso y a partir de ahí, bueno, empieza el proceso evolutivo. Así que la invitación está hecha, queremos que nos sigan acompañando de aquí en adelante. Esto fue una introducción general a lo que vamos a ir viendo en este podcast y van a transitar por esta mesa muchos otros profesionales de Okara y de otras organizaciones con las que trabajamos para hablar de temas de talento humano, tendencias en temas de gestión, en innovación, bueno, en tecnología, entre muchas otras prácticas. Así que agradecerles e invitarles a que nos acompañen en este espacio que se llama Terapia Organizacional. Mándennos preguntas, comentarios, aportes. Damos el puntapié inicial a través de este primer episodio de Terapia Organizacional. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Gracias, Sebastián.